¿Abren sus Biblias ahora? ¿Quieren abrir sus Biblias hoy, esta mañana? A Salmos 27. Hoy vamos a mirar versículos 1 a 6. Esta mañana, Salmo 27, 1 a 6, aunque leímos todo el Salmo, vamos a mirar a estos versículos esta mañana. Mencionar el pastor Steve, él está bien, él está con mi hermano y su familia en Florida esta semana, va a volver el sábado que viene, así está pasando tiempo con ellos siempre tienen una semana de vacaciones donde van ahí, y por esa razón ellos están allá por eso, así que queremos tomar el tiempo para que ellos sepan, pues si puedes estar orando por él, sepa que él está siguiendo su tratamiento, empezó el viernes, es unas pastillas que tiene que tomar para la leucemia, y toma la pastilla y ellos tienen que tomarlo 2 veces por día, tiene algunos efectos secundarios que puede pasar, así que ora por él. Él tiene que usar esto por el resto de su vida, así que va a estar pasando, es muy caro, pero Dios está proveyendo por eso, por medio de su seguro, pero damos gracias al Señor que tiene eso para que Él puede seguir con nosotros, trabajando, enseñando y predicando lo que sea que Dios le da fuerza, así que sigue orando por Él. Muy bien, vamos a empezar esta mañana. El título de nuestro mensaje de esta mañana es Esperanza en medio de tus luchas. Salmo 27, versículos 1 a 6. Al leer las palabras de este salmo, veo que cómo se describe una imagen de batalla en estos versículos. Palabras como enemigos y adversarios en el versículo 2, ejército en el versículo 3, guerra en el versículo 3, enemigos en el versículo 6, todos aluden a la guerra. Frases como, si un ejército acampa contra mí en versículo 3, y si contra mí se levanta guerra. Versículo 3, hablan de una batalla que se libra contra David. Parece que se encuentra en una situación difícil. Sin embargo, al leer estos versículos también queda muy claro que incluso en medio de las batallas que está librando, David aún tiene esperanza. La esperanza es algo poderoso. Hay varios autores del pasado, G.K. Chesterton dijo así: no hay medicina como la esperanza, ni incentivo tan grande, ni tónico tan poderoso como la expectativa de un mañana mejor. Emily Dickinson, que escribió muchos poemas, en uno de sus poemas dijo: la esperanza es algo con plumas que se posa en el alma. Otro, O.S. Marden, dijo: no hay medicina como la esperanza. Plinio el Viejo escribió: la esperanza es el sueño de un hombre despierto. Martín Lutero dijo: todo lo que se hace en el mundo se hace por esperanza. Así es como el diccionario describe la esperanza también: tener el deseo de obtener o hacer algo, o de que algo sucede o sea cierto, especialmente algo que parece posible o probable. Así que la esperanza desde el punto de vista del mundo es justo lo que describe esa definición. El mundo ve la esperanza como un deseo o un anhelo. Para el mundo la esperanza es un anhelo por algo que puede suceder o no. Pero ¿sabes algo? La Biblia nos enseña una definición de esperanza muy diferente. Escuchan las palabras de Jeremías. Dice en Jeremías 17:7, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Escucha también a Pablo en 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas 3, pero el mayor de ellos es el amor.
El mundo dice que la esperanza es simplemente un deseo o anhelo, pero las palabras que se usan para referirse a la esperanza en la Biblia cuentan una historia diferente. Nos enseñan que la esperanza es una confianza profunda y firme en que Dios cumplirá sus promesas. Así que nuestro punto principal de hoy, si puede pasar ahí en la pantalla, el punto principal de hoy sería la otra pantalla. Daniela, la otra pantalla. Ok, gracias, porque no tengo escrito. Nuestra esperanza se encuentra por medio de confianza en, compromiso con y consuelo en el Señor. Sí, eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora bien, voy a preguntar, todos nosotros tenemos nuestras luchas, ¿no? Tenemos nuestras batallas que estamos enfrentando. Pero la pregunta es, ¿tenemos esperanza? ¿Estás descansando en la confianza segura de que Dios hará exactamente lo que ha prometido? Esa es la esencia de la esperanza. Y la esperanza es un buen que todos debemos asegurarnos de poseer en abundancia. Hoy quiero analizar estos versículos por un rato, versículos 1 a 6, y a partir de las palabras de David, mostrarles que la esperanza, podemos tener la esperanza en medio de nuestras batallas, nuestras luchas, porque usted y yo tenemos una razón para esperar en el Señor. Y fíjate conmigo de dónde viene nuestra esperanza y qué logrará la esperanza en nuestras vidas. Como dije, se encuentra por medio de la confianza en, compromiso con y consuelo en el Señor. Así que versículos 1 a 3 dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temeré mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Versículos 1 a 3, nuestro primer punto de hoy es que nuestra confianza en el Señor nos da esperanza. David comienza su salmo de esperanza declarando su fe personal en el Señor. Fíjate en el triple uso de la palabra mí en el versículo 1. Mi luz, mi salvación, mi vida. Así que podemos ver que aquí David tiene una relación personal con Dios. Este es el fundamento básico de la esperanza. Su confianza en la persona del Señor. David nos dice que Dios es su luz, su salvación y su fortaleza. Hay una bendición inmensa en estos tres títulos que se le atribuyen a nuestro Dios. Como luz, Dios libera a su pueblo de las tinieblas. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Como luz, Dios guía nuestros pasos. Juan 16:13 dice así, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad. Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Vemos también como salvación, Dios libera a su pueblo de la condenación. Juan capítulo 5, versículo 24 dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 10:28 dice así, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano. 1 Pedro 1:5, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Y Juan 6:37, todo lo que
hablando Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Así que vemos como luz lo que Dios libera a su pueblo, como salvación Dios libera a su pueblo. Y Dios como nuestra fortaleza, tercero aquí, libera a su pueblo de la derrota. 1 Corintios 15, 57 dice así: pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios como nuestra fortaleza garantiza nuestro éxito. Estas tres grandes características de Dios sirven para darnos esperanza incluso en medio de la batalla, en medio de la lucha. Gracias a quien es nuestro Dios, no tenemos por qué temer a ningún enemigo que se levante contra nosotros. Ni siquiera el mismo Satanás puede hacerle frente a nuestro Dios soberano. Vemos también versículos 2 y 3, parte B aquí, confianza en la fidelidad del Señor. Primero vimos confianza en la persona del Señor, ahora en la fidelidad del Señor. David declara que su esperanza actual en el Señor se basa en lo que el Señor ha hecho por él en el pasado. Dios no lo falló entonces y tampoco fallará a su Hijo hoy. Sabemos, podemos pensar en nuestra vida todas las cosas que ha pasado y que Dios ha proveído, Él ha provisto por nosotros. Y esas cosas podemos recordar, y como David también está recordando, este salmista está recordando, y vemos muchas veces que Dios hizo cosas y puede recordar de la confianza que tiene en la fidelidad del Señor, porque ya sabe lo que Él ha hecho. Esta misma confianza es nuestra hoy. El Dios a quien servimos es inmutable. Malaquías 3, versículo 6 dice así: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Hebreos 13, 8 dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo Dios con el mismo poder que siempre ha sido. Nunca ha cambiado ni cambiará jamás. Como ha sido fiel en el pasado, podemos contar con que seguirá siendo fiel ahora. Piensa en todas las cosas que Él ha hecho. Las victorias que ha obtenido, los enemigos que ha vencido, las montañas que ha movido, las victorias que ha obtenido, todo eso. Piensa en estas cosas y recuerda que el Dios que realizó innumerables maravillas en el pasado sigue siendo el mismo Dios hoy. Eso debería dar esperanza a su pueblo y a nosotros, cada uno de nosotros que estamos aquí. Y también podemos recordar las cosas que Él ha hecho por nosotros. Cada cosa que llevarnos hasta donde estamos ahora, Él sigue siendo fiel. Punto número 2, esta mañana, versículo 4, dice así: una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Nuestro compromiso con el Señor nos da esperanza. Vivir según nuestra fe no solo nos da esperanza, sino que vivir fieles al Señor nos brinda una medida de esperanza que de otra manera no podría existir. El salmista aquí menciona 3 objetivos en este versículo. Estos 3 objetivos surgen todos de un único compromiso: servir al Señor fielmente con un corazón lleno de amor. Y fíjate cómo se manifiesta el compromiso de David con el Señor aquí. Primero, está decidido a permanecer cerca del Señor. David quiere pasar toda su vida, en versículo 4, toda su vida en la casa del Señor. Quiere estar en ese lugar donde habita el Señor y donde la presencia del Señor es real. Este es un tema que David repitió una y otra vez.
Allí David envidia a los pajaritos que hacen sus nidos alrededor del tabernáculo. Ellos pueden estar cerca de la casa del Dios todo el tiempo, mientras que David no puede. Él tiene el deseo de estar donde está Dios, de estar en ese lugar donde se adora y honra a Dios. Ese es el anhelo de su corazón. Eso también debería ser nuestro deseo. Necesitamos esa misma pasión por estar donde se honra al Señor y donde se le adora. Por supuesto, tenemos la iglesia y se nos manda a asistir a ella. Hebreos 10:25 dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Pero creo que debería existir el deseo de encontrar ese lugar de cercanía e intimidad con el Señor. Podemos tener ese lugar donde podemos permanecer en su presencia todos los días de nuestra vida. Y si tenemos ese deseo genuino de estar cerca de Él, se manifestará en acciones claras. Habrá un compromiso con la oración y con el estudio de la palabra del Dios. Habrá un compromiso con la adoración pública y privada. Quienes quieren permanecer cerca del Señor encontrarán la manera. Y cuando demos un paso hacia Él, Él dará un paso hacia nosotros. Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice así: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. También vemos aquí que está comprometido a amar al Señor. Versículo 4. David quiere contemplar la belleza del Señor. Es decir, quiere buscar su rostro. Ya sabemos en versículo 8. Tu rostro, Señor, buscaré. Él quiere buscar su rostro. Verán, David no solo está comprometido a estar donde está el Señor, sino que también está comprometido a adorar al Señor. Esa es una meta digna para la vida. Este también debe ser el objetivo de todo creyente, de nosotros. Si vamos a adorar al Señor, tendremos que hacerlo a su manera. Jesús nos dijo cómo adorar en Juan capítulo 4, versículo 2. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. A medida que nos sometimos al Espíritu de Dios y adoramos a Dios por quien es, tal como se revela en la palabra de Dios, nos dedicaremos a amarlo. Pregunta: ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que simplemente amaste al Señor? Tomaste el tiempo. Letra C. También está decidido a apoyarse en el Señor. David, aquí en versículo 4, también expresa su deseo de invocar al Señor, de estar en comunión con Dios y de presentarle sus peticiones. Esta es otra imagen de la adoración. David declara aquí su total dependencia del Señor para las necesidades de su vida. David va más allá de sus propias capacidades y ve las provisiones ilimitadas del Señor. Así que por lo tanto lo único que desea es poder invocar al Señor. ¿Cómo hacemos eso? Ese recurso ilimitado que tenemos se nos ha dado en la oración. La manera que podemos hablar y presentar a Dios lo que necesitamos también para hablar con Él. Sabemos que Él prometa que Dios escuchará y responderá nuestras oraciones. No voy a leer todos, pero Isaías, capítulo 75, versículo 24. Juan 14, versículos 13 y 14. Y también en Juan 16, versículos 23 a 24.
Por lo tanto, aprendemos también a apoyarnos en Él. En lugar de preocuparnos y temer, aprendemos a recurrir al Señor. Él se ocupará de nuestras necesidades. Otros versículos, Filipenses 4, 6 a 7 y 19. Nunca nos fallará ni nos rechazará con las manos vacíos. Mateo 7, versículos 7 a 11. Así que nuestro compromiso con Él nos da esperanza en los días de nuestras batallas, nuestras luchas. Podemos reconocer que al permanecer cerca de Él, amarlo y apoyarnos en Él, podemos tener la confianza absoluta de que Él se ocupará de nuestras necesidades y de las cosas que nos causarían preocupación. Vemos el tercer punto aquí, versículos 5 a 6. Dice así: porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré alabanzas al Señor. Versículo 5, vemos primero, Dios tiene un lugar, nuestro consuelo es en el Señor, nos da esperanza. Dios tiene un lugar seguro para nosotros. David nos dice que el Señor lo esconderá en su pabellón. El pabellón de un rey era una tienda que se erigía en medio del campamento del ejército. La tienda estaba rodeada por un ejército de valientes soldados. Con todo el ejército acampado a su alrededor, el pabellón del rey era el lugar más seguro en el campo de batalla. Y aquellos que tenían la suerte de que se les permitiera entrar al pabellón del rey eran protegidos por los soldados y agasajados por el rey durante la batalla. Mientras la batalla y la vida se desatan a nuestro alrededor, estamos salvos, resguardados en el pabellón de nuestro rey. La Biblia nos dice que Colosenses 3:3, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Podría haber un lugar más seguro en todo el universo? Por supuesto que no. Quienes han entrado en su pabellón están protegidos por Él y aún mientras las batallas se desatan a su alrededor, se deleitan con la paz y el gozo del propio Rey. Eso es donde estamos. Podemos estar, si conocemos a Jesús como Salvador Señor, si conocemos a Él, podemos recordar cómo David ahora, Él está pidiendo esto, podemos nosotros también. Esta es la promesa para quienes permanezcan en ese lugar íntimo. Ningún enemigo puede penetrar las defensas y entrar en este lugar privado. Está protegido del enemigo. ¿Por qué? Porque es Dios quien está protegiéndonos. Y Él es sobre todo. La seguridad de su refugio nos permite también capear las tormentas de la vida con esperanza. Esto fue lo que permitió a David enfrentarse a Goliat. Esta fue la confianza que sostuvo a Sadrach, Mesach y Abednego. Esta fue la seguridad que se apoderó del corazón de Daniel para orar cuando ellos tenían una ley que dice que no pueden orar. Este fue el conocimiento que le permitió a Pablo seguir adelante, incluso cuando sufría mucho. Versículo 5, seguimos en letra B. Dios tiene un lugar secreto para nosotros. La palabra tabernáculo nos hace pensar en lugar de adoración. El secreto se refiere al santo de los santos. Ese lugar al que nadie tenía acceso salvo el sumo sacerdote y al que él solo podía entrar un día al año.
y únicamente con la sangre de un sacrificio inocente. Era un lugar al que otros hombres entraban bajo pena de muerte. Y él entraba. Le ataba algo a sus pies, porque si entraba y entraba mal, morirá. Y tenía que sacarle de alguna forma. Podía pasar. Eso fue como hicieron eso por todos esos años. Cuando entraban en el santo de los santos, el sumo sacerdote hacerlo una vez por año. No podía entrar. Era un lugar, como dije, al que otros hombres entraban bajo pena de muerte. Sin embargo, es ese lugar secreto al que Dios lleva a sus amigos más queridos. Lugar santísimo. Era un lugar donde moraba la presencia misma de Dios y donde se podía ver la gloria de Dios. Fue allí donde Dios llevó a David durante las batallas de su vida. Eso es lo que está escrito aquí en versículo 6. Es lo que él quiere, estar con Dios así. Fue allí donde David se encontró solas con Dios y aislado del mundo que lo rodeaba. En la casa de un rey, este lugar se refiriera a los aposentos privados del rey. Era un lugar al que nadie podía entrar a menos que lo hiciera por orden suya. Hacer lo contrario acarreaba la muerte inmediata. Gracias. Cuando pensamos en eso es asombroso que existe un lugar de soledad en un mundo lleno de gente. Pero hay un lugar al que tú y yo podemos huir durante las batallas aplastantes que se libran a nuestro alrededor. Tenemos que recordar. Es un lugar que nos brinde tranquilidad, paz y la profunda presencia de Dios. Quienes han aprendido eso, a permanecer en Él, han estado en ese lugar y conocen su gloria. Es un lugar al que el enemigo no se atreve a seguir. Es un lugar reservado para quienes aman al Señor su Dios. ¿Alguna vez has estado en ese lugar? Ese lugar donde Dios se encuentra contigo y solo contigo. Ese lugar donde todo lo demás desaparece y te quedas con Él y solo con Él. Ese es el lugar al que Él invita a entrar a quienes permanecen en Él. Puedo decir que sí. En el Nuevo Testamento vemos uno que sí encontró así, que estaba así. Esteban estaba en ese lugar en el momento de su muerte. Hechos 7, capítulo 7, versículo 55. Dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Pablo también estuvo en ese lugar durante su vida. 2 Corintios 12, 1 a 4, habla de eso. Hechos 27, versículo 23. Es posible que entremos en ese lugar sagrado y secreto donde el mundo se desvanece y Dios se vuelve más grande que todos los demás. Versículos 5 y 6, aquí Dios tiene un lugar seguro para nosotros también. David tiene la certeza de que incluso cuando la vida amenaza con desbordarlo, vemos en el Antiguo Testamento durante su vida haber pasado muchas cosas. El Señor lo pondrá sobre una roca, un lugar inmutable, poderoso e inamovible. Por supuesto, esta roca a la que se refiere no es otra que el Señor mismo. Salmos 40, versículos 1 y 2. Y dice así David, Salmo 40, 1 y 2. Espero pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. La roca
a la que se refieren estos versículos es una gran roca escarpada. Es una roca que se eleva muy por encima de las batallas que se libran a sus pies. Permita a alguien, a quienes se suben a sus alturas, elevarse muy por encima del tumulto que haya abajo. Este es el regalo para todos aquellos que lo conocen, que conocen al Señor. Se nos promete que tenemos un lugar de refugio que nos elevará muy por encima de los mares tempestuosos que amenazan con ahogarnos, al igual que el águila que se refugia que por encima de la tormenta hasta que ésta haya pasado, a mantenerse, permanecer en él. Se les concede la gracia que los eleva por encima de estas cosas y mantiene a salvo hasta que el peligro haya pasado. Isaías 40, versículo 31 dice así: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A quienes desean elevarse por encima de sus circunstancias se les dan alas para hacerlo. Dios es quien hace esa obra. No es nada que yo pueda hacer, solo Dios. Versículo letra D, versículo 6, el final aquí, Dios tiene un lugar especial para nosotros. David dice que adorará al Señor, que alabará al Señor por todo lo que el Señor ha hecho por él. Porque el Señor lo ha elevado por encima de las batallas, porque el Señor lo ha escondido en un lugar secreto, porque el Señor lo ha protegido de los terrores de las batallas. Él alabará su nombre. Qué gran lección para nosotros. Cuando la esperanza se ha convertido en realidad en nuestras vidas, cuando el Señor nos ha socorrido una vez más y nos ha liberado del enemigo, debemos apresurarnos a alabarlo y ofrecerle la adoración y la veneración que Él merece. Cuando Él nos lleva a través de nuestras batallas, nos colocará en un lugar especial desde el cual podamos exaltar su hermoso nombre. Hebreos 13:15 dice así: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Para concluir hoy, ¿estás enfrentando alguna batalla hoy? Claro que sí, pero en medio de tus batallas tienes esperanza. Tienes esa confianza profunda y firme de que todo va a salir bien porque confiamos en Él. Si es así, alaba al Señor porque Él ya te ha llevado a ese lugar especial de bendición desde el cual puedes alabar su nombre. Pero si esta mañana te falta esa esperanza, te falta eso, puedes obtenerla. Y como para nosotros primero debemos, si no conoces a Jesús como Salvador, Señor, no vas a tener esa esperanza. No vas a tener esa relación íntima con el Padre que puedes tener por medio de Jesús. No vas a tenerlo. Pero si quieres tenerlo, es por medio de Él y solo por medio de Él. Pero vamos a tener confianza completa. Para nosotros que somos ya creyentes, que conocemos a Él, pero es difícil para tener esa esperanza. Reafirmar tu confianza en el Señor hoy. Renovar tu compromiso con Él. Descansar en el consuelo que te da el Señor y reconocer que Él está ahí por ti también. Como estaba Él por David, Él está aquí para ti también. Y confiar en Él. Renovar, tener ese compromiso con Él y descansarse en su consuelo que solo Él puede dar.
necesitamos hablar con Él acerca de nuestras batallas y nuestra esperanza. Toma el tiempo de hacerlo. Hoy es el día. Para los que no conocen a Jesús, hoy es el día de la salvación. No lo deja para mañana. Y si ya conoce a Él, hoy es el día de confiar completamente en Él. No deja que las cosas que están pasando en nuestro mundo, en nuestras batallas, en nuestras luchas que tenemos en nuestros cuerpos ahora, sea más grande que nuestro Dios que creó todo. No podemos dejar que todas esas cosas pasen a nosotros y mirando, pensando, Él no va a responder. Esa es la tentación. No voy a orar. Ya sé. Soy así. Ok, falló otra vez. Ok, Él no va a proveer. No sabemos eso. Porque ahora Dios no está aquí, está aquí. Nuestras batallas, nuestras dificultades están aquí. Y miramos tan alto que es el monte de todas las cosas que estamos enfrentando y no miramos que en realidad que Dios está más alto que eso. Y olvidamos, nuestra confianza necesita estar en Él. Y olvidamos que Él puede ganar esas batallas. Y ya sabemos, como cantamos ahora, la batalla en la cual estamos ahora ya has ganado. Y Él puede ganar y Él va a seguir ganando. Así que bajamos nuestras cabezas y terminamos para hoy.